Me preocupa más el escenario externo que un escenario de López Obrador. Que el escenario interno. El año que entra. Después, quién sabe, con se puede impacto cambiar. sobre el crecimiento económico. Con impacto el crecimiento, sobre el tipo de cambio. Doctor, la situación de las finanzas públicas de cara a las elecciones de este 1 de julio, ¿cómo llegamos? Si tuviéramos que describir brevemente en una fotografía, ¿cómo llegamos en términos de las finanzas públicas del país? Mira, yo creo que hay que ver los últimos 3 años. Llevamos 3 años de un esfuerzo por ir reduciendo el déficit fiscal, con la idea de reducir la deuda pública, que llegó al 50% del PIB hace un año, y ha habido una disciplina bastante estricta. Hasta el año pasado se logró reducir hasta la deuda pública en 48% del PIB. Había proyecciones que ya hablaban de que iba a estar en más de 50-55%. Entonces ha habido este esfuerzo que ha sido ayudado por varias cosas. Por un lado, la baja de las tasas de interés bajas que ha habido para nuestros estándares. El precio del petróleo, que se habla poco, pero se ha recuperado bastante. Ahorita el precio del petróleo mexicano anda arriba de los $60, entonces ha habido más ingresos para las finanzas públicas, aunque para este año, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el déficit público se va a duplicar como porcentaje del PIB con relación al del año pasado, que fue 1.1, más que duplicar, porque de acuerdo a las cifras de Hacienda, ellos tienen presupuestado un déficit de 2.5. Es un déficit, digamos, comparativamente bajo, pero es un cambio de tendencia. Después de 3 años de estar reduciéndolo hasta el 1.1 el año pasado, como dije, pues ahorita yo supongo que por las razones políticas se ha aflojado un poquito. Entonces, perdón, esto está explicado en buena medida por el gasto. Por gasto público, sí, es por mayor gasto público. Por mayor gasto. De acuerdo. Ahora, en general, digamos, la fotografía de las finanzas públicas es que están razonablemente estables, aunque con focos amarillos por varios lados, ¿no? Como es el caso de las pensiones, como es la tendencia ya el ciclo de alza que empieza a haber en las tasas de interés externas, independientemente de la situación política. Aquí el entorno externo se ve más complicado para los próximos 2 años. De hecho, en Estados Unidos ya está la discusión si en 2020 va a haber una recesión o no. Aunque eso todavía es muy especulativo. Entonces, yo desde hace mucho no he estado de acuerdo con la tesis oficial y de muchos analistas de que las finanzas públicas son sólidas o sanas. No, las finanzas públicas tienen muchos asegúnes ahí, como digo, el gasto de pensiones, el gasto de pago de intereses, un gasto muy rígido, ya comprometido por ley, los programas sociales, etcétera. Es decir, hay pies de barro en las finanzas públicas como se van a entregar al siguiente gobierno. Quizá pies de barro es un poco exagerado, porque eso quiere decir que en cualquier momento se pueden colapsar, pero digamos que los cimientos están sentidos, ¿no? Okay. O sea, si se toman malas decisiones por los últimos meses de este gobierno o el próximo gobierno, o sea, quien sea, se podría complicar mucho la situación, ¿no? Ahora déjeme ir a la parte de la inversión y del consumo, que son componentes muy importantes de la economía. ¿Cuál es la fotografía de la inversión y del consumo a este corte del primer semestre del año y previo a la elección del 1 de julio? Bueno, en la parte, siguiendo un poco con finanzas públicas, en la parte de inversión pública prácticamente todo el sexenio se ha contraído desde 2014 o desde 2013. Este año tiene un pequeño repunte en el primer trimestre, pero en todo el periodo ha sido una caída muy fuerte.
que se explica fundamentalmente, la mitad de la inversión pública es Pemex, por la contracción de la inversión de Pemex, por sus problemas financieros. La inversión privada estuvo creciendo hasta el 2016, pero ya desde la segunda mitad del 16, todo el año pasado y el primer trimestre de este año prácticamente ha estado estancada. Unos trimestres con crecimiento de 1%, el siguiente cae 2%. Si lo viéramos en una gráfica, veríamos prácticamente una línea de cero crecimiento, ¿no? Que yo se lo atribuyo un poco al lento crecimiento de la economía, a las incertidumbres del entorno externo y a las incertidumbres del periodo político, del ciclo político, ¿no? La parte de consumo fue el motor de crecimiento hasta el año pasado del mercado interno. Pero el repunte de la inflación que tuvimos el año pasado por el gasolinazo, la corrección de precios del gas, etcétera, y por la devaluación acumulada que traía el peso, motivaron el repunte de la inflación que, comparado con las revisiones salariales, todo el año pasado el salario perdió poder de compra. El salario real tuvo una caída el año pasado. La caída ya de la inflación ahora ya hace que no esté perdiendo el salario real, aunque todavía no empieza a recuperarse, pero eso debilitó el consumo interno. Y lo vimos, por ejemplo, en la venta de autos, que empezó a bajar, las ventas de departamentales y de autoservicios de ANTAD, también caídas en términos reales, pequeñas pero continuas. Entonces, el consumo se ha debilitado, aunque no se ha visto muy reflejado en el crecimiento global, porque desde el año pasado que se empezó a debilitar el consumo, el sector exportador empezó a crecer muy fuerte y hasta el día de hoy sigue muy fuerte las exportaciones, tanto petroleras por el precio del petróleo, como las no petroleras, que están creciendo a tasas de 8, 9%, que en dólares es muchísimo, desde el año pasado. Es decir, el motor ahora exportador ahora es el siendo motor externo. Había sido por 2 años el motor del mercado interno. Ahorita se ha compensado con eso, pero el consumo está, digamos, sigue creciendo, pero a tasas muy moderadas, ¿no? Si tuviéramos, yo sé que esto es algo muy apretado, pero si tuviéramos que definir en una palabra o en una frase el estado actual de la economía, revisando finanzas públicas y revisando consumo e inversión, ¿cuál sería su apreciación general previo a la elección? Bueno, la economía tiene muchos aspectos. La parte de crecimiento, diría crecimiento inercial. Vamos en la tasa del 2%, que va a ser el promedio de todo este sexenio. También este año va a estar alrededor del 2%. Puede ser 2.1, 2.3, pero mantenemos la inercia de crecimiento sostenido, como señala y enfatiza mucho la autoridad, pero lento, ¿no? También cuando se compara ya todos los por sexenios, sí, bueno, este sexenio no se ve tan mal porque no hubo ninguna crisis en medio. El sexenio pasado pues fue la crisis financiera internacional. El sexenio anterior fue la crisis por los atentados terroristas de 2001. El anterior pues fue la crisis del error de diciembre. Entonces, en este año no ha habido crisis interna o externa, entonces sí se ha mantenido un crecimiento, pero lento y pues muy por abajo de lo que eran las previsiones al inicio de este sexenio, que ahorita deberíamos estar creciendo más del 5%, según ellos. Eso en la parte de crecimiento. En la parte de estabilidad, inflación, tasas de interés, yo creo que está razonablemente bien, salvo el repunte ese que hubo el año pasado por la conjunción de la devaluación del peso y la liberalización del precio de los energéticos, particularmente gasolina y gas, pero ya se absorbió y vamos hacia una tendencia otra vez de una inflación alrededor del 4% para este año, que está todavía por arriba de la meta del Banco de México, pero
pero vamos, no se ha desbordado ni se ve que se vaya a desbordar. Y yo diría que mi mayor preocupación, visto la economía en su conjunto, aunque pueda haber muchas preocupaciones, es el estancamiento de la inversión. O sea, ningún país, ninguna economía puede crecer si la inversión no crece. No solo tenemos una tasa de inversión baja en la economía como porcentaje del PIB, ¿no? Lo que se invierte es poco comparado con otros países, sino que además no ha crecido. Entonces, incluso la inversión extranjera directa, pues las cifras de la Secretaría de Economía son un poco cuestionables, pero en realidad el primer trimestre de este año cayó 29% con relación al primer trimestre del año pasado. También ahí se ha mantenido en general la inversión extranjera, pero tampoco crece. Entonces muchos de reposición, de depreciación, y si aspiramos como queremos a crecer rápido, etcétera, y con las reformas que se han hecho, etcétera, pues uno esperaría que la inversión tiene que crecer. Si no, estamos pues, condenados a una trayectoria de crecimiento lento, con todas las consecuencias para el empleo, para la mejora del poder adquisitivo, de los salarios, etcétera, ¿no? Esto de la inversión es muy interesante, este aspecto. Usted, doctor, es un consultor y un consejero de empresas importantes que operan en México, además de conferencista, y está muy cerca del pulso de quienes invierten, de los empresarios, de los capitales en México. ¿Cómo siente este pulso de los empresarios y de los capitales en México, digamos, en estos últimos meses, de cara a la elección y de cara a lo que viene después de la elección? Bueno, aquí hay algo muy importante. Yo diría que ahorita, por razones del proceso político, etcétera, hay cautela. No diría que hay un sentimiento negativo. Básicamente es una actitud, bueno, vamos a esperar y ver qué pasa. Si vemos, por ejemplo, las inversiones asociadas a las rondas de licitaciones de la reforma energética, esas no han parado. Todo lo que ya se asignó, las empresas están invirtiendo fuerte, etcétera. La preocupación es un poco hacia adelante. ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno si frena las licitaciones o cambia un poco los términos? Pero lo que se ha hecho hasta ahora sí ha habido inversión. Y yo veo en ese aspecto pues mucho entusiasmo de los inversionistas. Mucho entusiasmo. Claro que ese es el segmento de lo energético, que es un sector, digamos, virgen para la inversión privada, porque estuvo cerrado pues 80 años a la inversión privada, o 70 años. Ahora, las empresas, digamos, establecidas, grandes, etcétera, esas siguen invirtiendo porque son relativamente inmunes a los eventos políticos, en el sentido que el mercado ahí está, ¿verdad? Y si hay un cambio de gobierno y un cambio de políticas económicas, la gente va a seguir consumiendo, va a seguir. Lo que no veo es entusiasmo. O sea, por eso digo, veo cautela. Vamos a ver qué pasa. Ahora, eso es en lo que se refiere a empresarios nacionales. Yo diría que hay más preocupación, aunque lo que dice la prensa es lo contrario, y ahorita explico por qué creo que es eso. Hay más preocupación de los empresarios extranjeros. La prensa siempre reporta, no, y es muy común decir, los extranjeros tienen más confianza en México, etcétera, pero ¿en base a qué lo dicen? A los reportes que hacen sus analistas aquí en México, que por definición siempre van a ser optimistas. En el sector financiero, y ahí incluiría a los nacionales, a las instituciones nacionales, yo siempre pongo el ejemplo. El día que algún analista de alguna institución nacional saque un reporte que diga la situación es mala y es preocupante hacia adelante,
¿qué negocio va a ir con ese banco? La gente va a decir, pues, si ustedes están diciendo, yo ahorita no voy a tomar crédito, yo no voy a arriesgar. Entonces siempre hay un sesgo positivo. Y la gran mayoría de los reportes de los extranjeros son de las instituciones extranjeras con sus analistas aquí. Entonces, no, pues tenemos confianza que no va a pasar esto, que no va a pasar aquello. Pero yo diría no son muy objetivos, ¿no? Hablando directamente con los extranjeros, yo diría que en los últimos meses yo he tenido el doble de consultas de empresas y empresarios extranjeros que de nacionales. Por esta preocupación. Por la incertidumbre de qué puede pasar. No una preocupación por las finanzas públicas o por esto, sino que puede venir algo desconocido. Si hay un cambio de gobierno y gana Morena, etcétera, no se sabe qué pueda pasar. Entonces, no es preocupación con lo desconocido, ¿no? Y ahí yo he tenido gente que puede ser muy pesimista y gente que es muy optimista y dice no va a pasar nada. Pero el indicador relevante yo creo que es el que acabo de mencionar, Samuel. 2-1 las consultas de empresas extranjeras y de gente extranjera. Ese es un dato muy interesante, doctor. Y eso me lleva a lo siguiente. Hablemos de las ideas económicas. Y digo ideas, incluso dispersas, pero ideas económicas de López Obrador y de su equipo. Y hablo de López Obrador como el puntero de las encuestas, en todas las encuestas, claro. Absolutamente, es el puntero para la elección del 1 de julio. ¿Cuál es su apreciación, digamos, general, respecto de estas ideas y de estas ideas sobre un probable plan económico López Obrador? Porque honestamente tampoco conocemos a ciencia cierta los detalles de lo que un gobierno encabezado por él haría. Pero usted es un estudioso de estas cosas. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo discreparía un poco, Samuel. Sí conocemos el proyecto económico de Nación 2018-2024, ahí está el documento y están sus ideas y más que sus ideas, las de sus asesores, ¿no? Que podemos estar en desacuerdo o no, pueden cuadrar o no, pero ahí están. Yo creo que hay que ser cauteloso. Yo, por razones de mi trabajo, pues he estudiado en detalle el proyecto alternativo de Nación. Evidentemente se ve que hubo muchas manos ahí. Es un collage de temas, de estilos y de cifras. Abarca de todo. Si lo tomamos al pie de la letra, pues las cifras no cuadran. Yo he hecho el ejercicio de cuantificar y los posibles ahorros y los posibles gastos y costos de lo que es cuantificable. Hay cosas que no se pueden cuantificar bien. Y sí, llevarlo a la práctica literalmente sí significaría un incremento del déficit público, cosa que por otro lado López Obrador ha prometido que no va a subir. Así es. O un incremento de la deuda pública que se ha comprometido a que no la va a aumentar. Entonces, pues ahí no cuadra, ¿no? Ahora, yo digo que hay que ser un poco cauteloso porque pues podríamos hacer una crítica similar a los planes nacionales de desarrollo, que son letra muerta. Sí. Se hacen porque la ley dice que hay que hacerlos y López Obrador, si gana, va a tener que hacer uno. Pero no ha habido un solo plan nacional de desarrollo desde el primero que hizo Carlos Salinas con Miguel de la Madrid como presidente, que se haya cumplido. Es una expresión de buenos deseos, etcétera. Se presenta, se hace un evento en Los Pinos y se archiva. Y desde ese hasta el del gobierno actual, ¿no? Entonces, criticar de que el proyecto, que tiene mucho de campaña política, no cuadra, se me hace un poco injusto. Y no digo que esté yo de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero esos documentos tienen otro fin, son documentos políticos. Ahora, ¿qué opino de las ideas? Definitivamente yo creo que es muy válido el planteamiento de que hay que
revisar el modelo de desarrollo. ¿Por qué? Por 50 millones de pobres y por muchas otras razones, ¿no? Y yo me considero neoliberal, pero es evidente que no se ha llevado bien el modelo actual, que tiene fallas. La política social es una política asistencialista y clientelar. Nada nos garantiza que con un gobierno de López Obrador no suceda lo mismo, pero bueno, lo que hay cosas que no han funcionado, ¿no? Ahora, la forma de hacerlo, yo creo que ahí es donde va a estar el detalle y vamos a ver qué tanto pueda hacer. Hay, por ejemplo, en el proyecto alternativo de nación o el proyecto de nación de López Obrador, una de las partes importantes es la descentralización de la administración pública federal, de las secretarías y algunos organismos públicos. Con perdón de la palabra, es una verdadera estupidez. Se ve muy claro que se sentaron un grupo de gentes y agarraron un mapa y a ver a dónde mandamos y acá. Y la Secretaría de Salud a Chilpancingo. Y el IMSS no sé a dónde, a Morelia. O sea, no hay ningún estudio de la infraestructura en esos lugares, de lo que significaría desplazar a toda la gente, que la gente no se va a querer ir, que hay que indemnizar. O sea, es una idea totalmente en el aire absurda. Y no es que no crea que se deba descentralizar algunas cosas, lo que se pueda, pero no es de ocurrencias, y ahí hay muchas ocurrencias, ¿no? Una característica, pues, se ve que ese es el formato del documento de proyecto de nación, es que en cada capítulo hay que poner una experiencia internacional. Entonces, de repente, capítulo X, y la experiencia internacional es que esto en Nueva Zelanda funcionó. En otro, es que esto en Sudáfrica y esto en Ecuador lo hicieron. O sea, totalmente suelto, condiciones distintas. Y yo creo que y eso no solo si el que gana es López Obrador, si gana cualquiera de los otros dos, sí, van a llegar con una serie de restricciones, ¿no? Y en el entorno externo, yo creo que la principal restricción y elemento de disciplina para las finanzas públicas y para el manejo económico lo tienen los extranjeros. 100,000 millones de dólares en bonos del gobierno mexicano, ¿no? Hay gente que dice, no se pueden salir porque perderían si se salen todos. Pues obviamente se desplomaría el precio de los bonos. Ese fue el argumento que se usó en noviembre del 94 con los tesobonos. No se pueden salir. Claro que se pueden salir. Si hay una pérdida de confianza, y no importa que pierdan, ellos se salen. Entonces, cualquier señal de heterodoxia, digamos, en el manejo de las finanzas públicas va a ser inmediatamente castigado por el mercado, ¿no? Que es salida de capital. En septiembre, es decir, 2 meses después de la elección, se presentará el paquete económico para 2019 y este paquete lo presentará el actual gobierno, claro, para 2019. Es decir, los cambios que cualquier ganador de la elección pretenda implementar de inmediato van a tener también esta restricción respecto del paquete económico, salvo que se negocien con el gobierno actual en este periodo de transición. ¿Cuál es su perspectiva sobre el paquete 2019, el paquete económico 2019, en donde tenemos la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y los criterios generales de política económica? Bueno, efectivamente, como dices, ahorita ya se está trabajando en eso, en este gobierno. Desconozco si están consultando. Yo creo que no, porque todavía no hay un presidente electo. Y consultar a partir del 2 de julio, ¿verdad? No va a haber mucho tiempo para cambiar. Pero yo creo que y ha sido, todos los sexenios ha sido así, todos los cambios de sexenio. El paquete para 2019 prácticamente va a ser hecho por este gobierno. Y en general yo creo que muchas de las políticas que ha planteado el puntero en las encuestas van a llevar 1 o 2 años para implementarse, ¿no? O sea, no se pueden implementar de la noche a la mañana.
los cambios en programas sociales y para dar las becas a los jóvenes, etcétera. Para empezar hay que cambiar leyes. La ley de desarrollo social, etcétera, que está por ley, que los programas actuales, muchos de ellos, son por ley. De acuerdo. Y el gobierno entrante pues va a poder mandar iniciativas de ley hasta el 1 de diciembre. Y ya no va a haber tiempo. Entonces, básicamente el programa económico del 19, si bien se consultará en las opiniones y todo, quizá de lo poco, si el triunfador es Andrés Manuel López Obrador, de lo poco que pueda incorporar él es el derogar el decreto de las pensiones de los expresidentes, o más bien no renovarlo, porque se tiene que renovar. Bueno, pues ahí está ya un cambio que haría, pero en lo sustantivo prácticamente no va a haber ningún cambio de las políticas actuales. Ya en el transcurso del año que entra iremos viendo que van cambiando. La ley de presupuesto, como dije, la ley de desarrollo social, etcétera. La ley de deuda pública, espero que no la cambien, pero bueno, la pueden cambiar. Y primero tienen que cambiar un poco el andamiaje institucional y legal para implementar muchas de esas políticas, ¿no? Que eso lleva... Que lleva tiempo y tiene que pasar por el Congreso, etcétera. Así es. De hecho, yo esperaría, si empieza a haber cambios, pues hasta el 2020, ya cambios concretos. El 2019 va a ser a lo mejor algunos gestos simbólicos, ¿verdad? Duplicar la pensión de los adultos mayores, eso se puede hacer relativamente fácil, el costo no es muy alto, se puede acomodar en el presupuesto, pero lo demás va a llevar tiempo. Doctor, uno de los asuntos cruciales en el plan económico de López Obrador es los recursos para financiar todo lo que quieren hacer, sobre todo en gasto social. Y los recursos van a venir, $500 millones de pesos, lo han dicho una y otra vez, van a venir de combate a la corrupción. Combate a la corrupción, fundamentalmente, y, digamos, diversos gastos del sector público que son gastos, según ellos han planteado, gastos superfluos o gastos, digamos, que no son necesarios. Entonces, $500 millones de pesos. Ahí descansa todo el asunto del plan económico del gasto público. Y ellos han planteado que lo harían inmediatamente, entrando al gobierno. ¿Qué piensas acerca de esto? Yo creo que es totalmente inviable. Primero, la cifra de 500,000 millones está sacada de la manga. Haciendo el ejercicio, primero porque mucho de lo que se considera el costo de la corrupción, pues es una transferencia entre particulares, no viene del presupuesto. Si se da una mordida para tener un contrato, eso no sale del presupuesto, eso se lo da la empresa o la persona, al funcionario público y se queda es entre particulares. La corrupción que sale del presupuesto o que impacta el presupuesto es la desviación de recursos, ¿no? O sea, la creación de empresas fantasmas, etcétera. Bueno, si vemos la última reporte de la cuenta de la Hacienda Pública de la Auditoría Superior de la Federación, que es la de 2016, ahí se tiene el monto de los recursos no justificados o irregulares, que no todos son desviación, muchas veces que no se registró bien y todo. Pero aún suponiendo que todo lo que encuentra como recursos, no recuerdo el término, no justificados, etcétera, no llega. Y claro, la Auditoría Superior de la Federación son auditorías, no es la revisión de todo el presupuesto, es aproximadamente el 25% más importante del gasto. Si eso lo extrapolamos a todo el presupuesto, el monto de desviaciones y de recursos irregulares, salen alrededor de 150,000 millones de pesos, muy lejos de los 500,000. Ahora, el plan de López Obrador también dice bajar los sueldos a funcionarios públicos. Eso no se puede hacer, va a ser un conflicto legal.
Hay que recordar cuando el IFE, voluntariamente los consejeros dijeron nos vamos a bajar los sueldos, salvo uno, fue a la Suprema Corte y dijo eso no se puede hacer. Entonces, si quieren funcionarios con sueldos más bajos, tendrían que liquidar a los actuales y recontratar, y para eso hay que hacer un nuevo tabulador de la Administración Pública Federal, que es una ley que pasa por el Congreso. Y tiene un costo importante. Y va a tener un costo, pues, liquidar a todos los altos funcionarios. Por decreto no se puede bajar. Y ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte, etcétera. Entonces, lo único sería que se puedan ahorrar en corrupción, o sea, que a partir del primer año haya cero corrupción en asignación de contratos, etcétera. Que bueno, me parece un poco ilusorio, aunque definitivamente hay que buscar eliminarla. Pero de ahí no van a salir recursos suficientes. Ahora, también, como dije hace un momento, yo creo que hay que tener en cuenta que, aparte de que esos son planteamientos de campaña, en ningún lugar se dice que se va a hacer todo el primer día. Se va a ir haciendo poco a poco lo que vayan pudiendo hacer. Yo creo que va a ser un porcentaje muy limitado de lo que han planteado, pero sí van a poder hacerlo, pero va a llevar tiempo. O sea, por todo esto que hemos dicho, de los cambios que se requieren, etcétera, legales y de normas, etcétera. Por eso mi percepción es que un gobierno de López Obrador tomaría algunas medidas simbólicas de lo que ha propuesto. Vender el avión presidencial, ¿verdad? Bueno, que es un absurdo, pero bueno, es algo que quizá pudiera ser, que además no lo puede vender porque está en leasing, no es propiedad, es arrendamiento. Entonces tendría que liquidar el arrendamiento o conseguir a alguien que ya no está Obama, a ver si Trump lo quiere arrendar, ¿verdad? Pero medidas así visibles para decir estoy haciéndolo, pero va a ser muy limitado lo que se pueda hacer el primer año, ¿no? Con todo esto, doctor, ¿cuál es su escenario principal, su escenario económico principal, digamos, para este primer año de gobierno, en caso de que López Obrador sea el presidente y encabece el gobierno mexicano? Bueno, precisamente por lo que acabamos de comentar, de que muchas de las medidas que plantea van a ser para el segundo, tercer año, etcétera, que las pueda llevar a cabo. El escenario básico que yo tengo para el próximo año es, en la parte interna, básicamente seguirá las mismas políticas, va a estar la inflación relativamente controlada, un crecimiento inercial. El mayor cambio que yo veo para el año que entra es el entorno externo, que se puede complicar mucho. Okay. Estados Unidos va muy bien en términos de crecimiento, pero yo diría que va demasiado bien. Ya hay muchas voces de alerta que están al tope, con el desempleo más bajo de la historia, o por lo menos de la posguerra, 70, 80 años. Están a plena capacidad y eso ya va a motivar pues un alza más acelerada en las tasas de interés de Estados Unidos, que como vimos pues la semana pasada, pues el Banco de México tiene que subir las tasas también aquí. Y no solo eso, no solo son las tasas de referencia. Si vemos las tasas de mercado en Estados Unidos, han tenido un alza mucho más fuerte que la tasa de la Reserva Federal, la tasa de referencia. Y las tasas de mercado son a las que están ligadas las tasas mexicanas, las del mercado mexicano. El bono a 10 años, que es el bono de referencia de Estados Unidos, ha subido ya más de 50 puntos base, más de medio punto, que para un papel de 10 años es una barbaridad subir 50 puntos, y se espera que para el cierre de este año ya llegue a los 100 puntos con relación a diciembre del año pasado. Entonces hay una alza en el costo financiero a nivel global, que en México le pega a las finanzas públicas por el lado de la deuda externa y jala las tasas internas para arriba. Y eventualmente eso va a llevar a un crecimiento más moderado de Estados Unidos. No este año, el año que entra. Y eso nos puede afectar en la parte de exportaciones.
Y además tenemos algo que no hemos mencionado, al señor Trump y su proteccionismo comercial. Yo creo que hay un riesgo muy real de que Estados Unidos se salga del TLC y un riesgo muy real de que siga poniéndole aranceles a productos mexicanos. Precisamente un poquito en represalia por no ceder a las condiciones que él quiere en la renegociación. Okay. No sería nada remoto que en unos meses más ya amenazó con los aranceles a los autos. Y no solo a México, también a Europa. Así es. Pero nos puede poner un arancel al aguacate mexicano, a las naranjas mexicanas, a los berries, que han crecido mucho, porque uno de los puntos que está trabando el TLC es la negativa de México, con toda razón, de aceptar la cláusula que ellos quieren para sus productos agropecuarios, que México no pueda exportarlos cuando sea temporada de cosecha ya. Lo cual es totalmente en contra del libre comercio y es por el lobby de los agricultores americanos. Entonces a mí no me sorprendería que como represalia, que es uno de los puntos que está atorando la renegociación, pues un día se despierte y mande el tuit que va a poner aranceles a los aguacates, ¿no? Es decir, doctor... Entonces hay un riesgo ahí de la parte comercial externa muy grande. Muy importante. Es decir, hacia el próximo año su escenario principal sí sería tener, digamos, un crecimiento incluso menor que el que hemos tenido. Muy fácil. Me preocupa más el escenario externo que un escenario de López Obrador. Que el escenario interno. El año que entra. Después, quién sabe, con se puede cambiar. Con impacto sobre el crecimiento económico. Con impacto el crecimiento sobre el tipo de cambio. ¿En qué nivel está viendo el crecimiento económico para el próximo año? Yo lo estoy viendo entre 1,5 y 2. Entre 1,5. O sea, es ligeramente más mejor. bajo. Menor. Y mira, si nos pone un arancel al aguacate, eso no le va a pegar al crecimiento económico. De acuerdo. Pero le va a pegar mucho a la percepción y al riesgo, le va a pegar al tipo de cambio, porque la pregunta inmediata va a ser, ¿qué sigue? Yeah. Si ya lo hizo con esto, lo va a hacer ahora con el azúcar, lo va a hacer con los automóviles. Claro. Entonces generaría mucha incertidumbre. Y eso sí le pega al crecimiento económico, ¿no? De acuerdo. Cosa que probablemente se fortalecería incluso esta percepción que usted tiene respecto de Trump, porque parece ser que las encuestas le están favoreciendo muchísimo. Sí, ha repuntado su popularidad. En las últimas semanas. ¿Qué le recomendaría, doctor? ¿Qué le recomendaría a usted como un observador muy puntual y muy experimentado, quiero subrayar lo experimentado, muy experimentado de la economía mexicana y de la economía global? ¿Qué recomendaría a un inversionista o un empresario que está tomando decisiones? Es una pregunta muy difícil, Samuel, porque toda mi labor de consultoría, yo siempre le digo a mis clientes, que son empresarios, yo no voy a tomar las decisiones por ti, yo te voy a dar el escenario. Y en ese escenario, que es el más probable, tú debes de tomar tus decisiones. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a recomendarles y les va mal, me van a reclamar, ¿verdad? Ya no me van a contratar. Y si les va bien, no van a compartir la ganancia conmigo, ¿verdad? Entonces, estoy en una situación de perder. Okay. Pero yo lo que sugeriría, así, es, miren, primero hay que ser muy objetivos. Como dije, si uno lee el proyecto de nación de López Obrador con ojos críticos, pues puede ser muy crítico. Pero entonces yo tengo ahí en mi oficina el Plan Nacional de Desarrollo, lo saco, y puede decir cosas maravillosas, dice cosas maravillosas y muy bellas, de que todo mundo está de acuerdo. Y estamos al final del sexenio, el primer capítulo es orden y seguridad, ¿verdad? Entonces, no se ha cumplido nada. Entonces, yo diría no ser lo más objetivos posibles. Por razones naturales hay cantidad de chismes y versiones y luego se empieza el teléfono descompuesto y se van... Y creo que ahí la actitud que yo veo de muchos extranjeros es la mejor. Pues vamos a esperar a ver. Y vamos a ir monitoreando
qué decisiones se toman, empezando cuáles van a ser los nombramientos, quiénes son los funcionarios. Yo no estoy seguro que el gabinete que anunció López Obrador todo vaya a quedar. Sí, el gabinete. Va a haber algunos ajustes y en algunos casos son más importantes otros nombramientos. Por ejemplo, en el transcurso del próximo sexenio hay el relevo de 4 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. Obviamente no todos simultáneos, pero pues, se van a ir cambiando. Esa va a ser una señal importantísima. Claro. ¿Quiénes van a estar ahí? Por ejemplo, ya en el gabinete actual, ¿quién va a ser el director de Nafinsa? Que presumiblemente tendría un rol central en esto, el apoyo a pequeñas y medianas empresas y el crédito, etcétera, de la banca de desarrollo. Entonces, estas son las señales pragmáticas, digamos, lo que habría que seguir, yo creo que es eso, más que los chismes y declaraciones y cosas por el estilo. De acuerdo. Y doctor, le agradezco mucho esta conversación. Y para terminar, si tuviera que, y déjeme forzarle aquí un poquito, si tuviera que pedirle que nos dijera cuál es el factor crítico a observar en estas primeras semanas o en estos primeros meses, sobre todo entre julio y diciembre y noviembre, digamos, de este año, en el ganador de las elecciones, ¿qué habría que observar? ¿Cuál sería ese factor crítico? Yo diría que de quiénes se rodea. Me podrías decir, bueno, ahorita ya sabemos quiénes están en sus mítines. No, ya de que el equipo de transición, aunque ha dicho que no va a haber equipo de transición porque ya tiene el gabinete, sí. Pero como acabo de mencionar, bueno, a ver, ¿quién está pensando? Ya nombró a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Si gana López Obrador, hay que esperar a que gane. Pero como es quien sea, es un poquito, no lo que plantee como programa de gobierno o plan de desarrollo, porque como dije, eso se quedan en buenos deseos, sino cosas muy pragmáticas. Y en estos meses yo diría, ver si no quiere el que gane cambiar el paquete económico. O sea, definitivamente va a poder decir algo el presidente electo. Los números, ¿verdad? Ya no hay tiempo para cambiarlos, ¿no? Del equipo que llegue. De acuerdo. Pero yo diría que respete el paquete económico que se presente. En general puede haber algunos pequeños cambios, pero que en lo esencial se respete. Yo eso diría, ¿de quiénes se rodea? Como economista diría en la parte técnica, obviamente. Y dos, que el paquete económico que presente este gobierno se mantenga, suponiendo, y creo que es una buena suposición, que va a ser un paquete responsable, austero, etcétera, y no le quieran meter mano desde antes, ¿no? Ok, perfecto. Pues le agradezco muchísimo, doctor, al contrario, esta conversación. Creo que ha sido muy ilustrativa y muy certera respecto de un periodo que muchos mexicanos estamos pues con la incertidumbre. En la incógnita. Con la incertidumbre encima. Muchas gracias. Al contrario, gracias a Arena Pública.